aquí estamos otra vez, listos para este próximo caso de hoy, que hemos de recibir, queridos amigos, con una cita del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que dice: en la realidad no ocurre nada que no corresponda rigorosamente a la lógica. O sea que las cosas ilógicas no deben de ocurrir en la realidad, pero pasan. O sea que yo no sé bien qué le pasó a Mr. Nietzsche. Que pasen los litigantes, por favor. Yo pensé que las casas embrujadas eran cosa de feria. Ahora veo que no. Hablando en plata, si en verdad yo hubiera visto algo, lo hubiera creído, pero no he visto nada. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Beatriz, estás demandando a Jorge. Sí. Dime quién es Jorge, por qué lo demandas y qué pides para que se resuelva tu caso. Bueno, Jorge es mi hermano, es mi tutor y yo lo estoy demandando, doctora, para que venda o nos mudemos de casa porque yo no puedo vivir más en esa casa. Lo que yo estoy viviendo es un infierno en esa casa, doctora. Pero espérate un momentico. Tú me dices que es tu tutor. ¿Por qué Sí. tu tutor? Yo soy menor de edad, tengo 17 años. Oh. Y de ¿Y hecho, tus padres dónde están? mi mamá está en Cuba y mi papá lamentablemente falleció 2 semanas antes de que yo viniera aquí, a este país. Yo llevo 10 meses aquí. Quien me recibió fue mi hermano como mi tutor legal. Y doctora, yo le vengo a pedir que nos vayamos de la casa porque verdaderamente esa casa está embrujada, doctora. ¿Qué casa era? ¿La casa donde vivía La tu casa papá? donde vivían nuestros padres, sí. Ah. Es la casa donde, bueno, nuestros padres no, mi papá con la mamá de mi porque hermano. ustedes son medios hermanos. Medios hermanos. Sí, doctora. O sea, por parte de padre nada más. Sí. Entonces, papá les dio esta casa Papá, no, en herencia. No, la casa no tiene herencia según me dicen a mí. Mi hijita. Doctora, mire, yo le No, voy a escucha explicar. esto. Yo tengo Esa casa, evidencia ustedes clara. son los herederos de esa casa. Yo tengo evidencia clara de que en esa casa hay algo. Ella está Y tan yo me preocupada quiero con los ir. fantasmas que no quiere hablar ni de herencia. Yo Ay, Dios quiero mío. solamente vivir aquí, doctora. ¿Cómo lo voy a explicar? Con mis hermanos, tener mi futuro, con mi mamá, traerla para acá, hacerme diseñadora de moda, que es lo que quiero ser. A ver, cuéntame qué es lo que está pasando en la casa. Mire, doctora, yo traje un video que lo filmé para que él lo viera, de que me creyera, de que sí hay cosas en la casa, se mueven, las puertas me alan el pelo cuando voy caminando y cuando miro Vamos no a hay ver la nadie. evidencia, vamos a ver la evidencia. ¿Y tú la grabaste tú misma? Yo misma cada vez que entraba en algún lugar. Perfecto. Vamos a ver, señor director. Bueno, déjame decirte que yo también me hubiera mandado a correr, ¿eh? ¿Usted cree, doctora? Yo no puedo vivir así, doctora, no puedo. Yo quiero que ellos se vayan conmigo porque yo tengo miedo de que les pase algo. Yo en Cuba tuve experiencia ¿Ellos con quién? estas Porque cosas. está él y hay otro. Sí, tengo otro medio hermano. Ah, que viven los tres Sí, juntos. vivimos los 3 juntos, pero ellos dicen que no, que eso es mentira mía, que eso no es real, que me lo estoy inventando todo, usted ve, doctora. Pero además, aquí tengo, yo estuve investigando por mi miedo, le voy a mostrar, aquí tengo algo que encontré en internet, me gustaría que lo leyera, doctora, por favor. Vamos a ver. Porque para mí que son Homicidio, así. suicidio en zona residencial de Miramar. ¿Esta es la casa donde tú vives? Sí, ahí es donde vivimos ahora. Las autoridades investigan lo que podría ser un caso de homicidio-suicidio ocurrido en una zona residencial de Miramar. Luego de encontrar a una mujer y sus 2 hijas muertas y a su expareja y padre de las 2 niñas en estado de Imagínese. gravedad, luego de supuestamente autoinfligirse un tiro en la cabeza. Según Seguro el están departamento todos del esos sheriff del fantasmas condado ahí. de Broward, el tiroteo se Yo reportó no quiero estar cerca ahí. de las 8:45.
Esto fue hace 10 años. Pero yo creo, doctora, y estoy 100% segura de que todo eso que me está pasando a mí son esos espíritus. Ok. Entonces tú lo que quieres es que se venda esa casa y se muden a otro lado. Sí, mudarnos para otra parte, para poder estar en paz. En con paz y nosotros. tranquilidad. Porque esa casa está embrujada, doctora. 100% segura Ok, de eso. ahora dime esto. En esa casa viven 3 personas nada más, ¿correcto? Sí, vivimos nosotros 3. Que son tú, tu hermano y tu otro hermano. Ok. Ellos no han visto nada. Ninguno de los dos. La única que ves es tú. La única que ve soy yo. Ok. ¿Qué le voy a decir? A ellos no les ha pasado nada de esto de la silla, la puerta, etcétera. No, él nada. me dice que vaya a la iglesia y todo lo demás, pero yo no creo en la iglesia. Yo creo en Dios y en la religión yoruba. Ok, perfecto. Bueno, Jorge, la evidencia está bastante conmovedora, ¿no? O sea, ahí se ve algo que realmente como es un poco inexplicable. Es una situación que de verdad yo no entiendo porque yo soy cristiano, yo no creo en nada de esto Ok. y yo le he tratado de explicar a ella, pero no me entiende. Hice un video y cogí evidencia ya que ella trajo uno para que ella se dé cuenta y para que todos se den cuenta aquí que eso no está bien porque yo no creo en esto. Me está buscando un problema que increíble, yo no quiero volver atrás porque yo tengo un pasado que los mismos vecinos míos saben muy bien de dónde yo vengo, ¿tú me entiendes? Entonces yo necesito ayuda, que usted me Pero ayude. ¿cuál es tu pasado? Bueno, el pasado mío, yo estuve en alcohol, yo estuve en droga y lamentablemente tuve muchos problemas en mi vida. Me he levantado gracias a Dios porque siempre le he pedido a mi Dios, pero estaba haciendo las cosas incorrectas en el sentido de hacer todo eso que a Claro. Dios no le gusta. Claro. Hace 3 meses yo tuve un encuentro con Dios. Tú sabes, yo probé a Dios, Dios me demostró que verdaderamente Él existe Sí. y cambió Pues a mi mí vida, todavía. cambió mi vida ¿Qué fue lo que totalmente. pasó? Todavía. O sea, que tú lo que llevas son 3 meses limpios 3 de droga y meses alcohol. limpios, 3 meses limpios y verdaderamente Dios me cambió, Dios cambió mi vida y es lo que trato de explicarle a ella. Bueno, ¿y qué problema te causa ella con esto entonces? Ella tiene una casa, Yo no he hecho nada. una carpa en el patio. Ella está viviendo en el patio ahora mismo. ¿En una casa de campaña en el patio En de la el casa? patio, porque ella tiene miedo de estar adentro por los mismos fantasmas que ella Sí, dice que Y doctora, ve. entonces está yo no acampando entro en a el esa casa patio. más Está nunca. acampando en el patio, entonces No, adentro de esa casa no voy. ¿Tú tienes yo evidencia? tengo evidencias ahí para que usted las pueda ver. Vamos a verla, señor director. Mira, ella está camping en el patio. Sí, porque yo no voy a entrar a esa casa, doctora. Ahí se mueven las cosas y todo pasa. Sin y necesidad, es muy sin muy necesidad. extraño. Tú sabes, no. gato, casa de campa. Y con los calores que hay en este Eso no es Miami. justo, eso no es justo. No. Pues prefiero estar afuera con calor a estar adentro y que me vaya a pasar algo peor o quién sabe. Yo estoy aterrorizada, doctora. Yo tengo Bueno, mucho ok, un momentico. miedo. En la casa de campaña nada se mueve solo, ¿no? No, en la casa de campaña afuera no. Eso Ok. Beatriz es menor de edad, está aquí con el permiso y autorización de su medio hermano Jorge, que es ahora también su tutor. Ella está demandando a su medio hermano, exigiéndole que vendan la casa que estos heredaron del padre y que se muden a otro lugar porque esta casa está embrujada y ella no puede estar ahí adentro con los eventos que están ocurriendo. Ese es el problema de esta situación aquí. Entonces, ¿tú qué sugieres? ¿Cuál es Yo la lo que solución? sugiero es que me ayuden con ella, a que ella o la ponen en un tratamiento psicológico o que se arregle para que ella pueda estar Yo adentro no de su tengo casa. nada. Ella tiene su cuarto, Yo no tengo ella no tiene absolutamente necesidad de estar nada. durmiendo en el patio como un homeless, no Ok, tiene necesidad. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Oniel. Oniel. ¿Y tú quién eres, Oniel? Yo soy el hermano de Jorge, Ok. ¿Qué edad tienes tú? 17. ¿Tú también te quedaste a cargo de este hermano? Sí, de los dos. De los dos. Yo soy el tutor de ellos dos. ¿Y tú qué edad tienes? Yo tengo 31 años. Ah, ok. Bueno, ¿qué has venido a declarar? Doctora, yo soy el testigo de Jorge. Yo vengo a decirle a ustedes lo que ella ha venido a hacer en nuestra casa. En nuestra casa no se ha sentido nada. Desde que ella llegó a la casa de nosotros, solamente se han sentido cosas raras. Desde que ella llegó. Yo lo que digo es que mi mamita
dice que no la quiere dentro de la casa. ¿Cómo tú vas a decir eso, Brother, Oniel? ¿Cómo es que tú no, vas a decir es que eso? no la quiere dentro de la casa. ¿Qué? papi- Pero tu mamita está viva. No, mi mamita ya murió en un tráfico. Ellos murieron en el accidente. Entonces tú te estás comunicando con tu mamá. Bueno, yo no desde sé. el más allá. ¿Cómo tú Yo vas a no decir sé, eso, Oniel? porque dime, ¿qué me va a hacer? Mi mamita nunca Yo la no quiso sé a si ella es dentro de la casa. mamá, sí. Ah, tu mamá no la quería No, ella. nunca la quiso. Oniel, Yo ¿cómo tú solo- vas a decir eso? Si papi y mami a nosotros nos Yo criaron solo desde sé que pequeños veo y no, sombras. no tenemos esa Y creencia yo de soy- creer en fantasmas. Mira, no Muy lo estés asustada, negando. Tú sabes doctora. que siempre hubo un problema con ella. Siempre estuvieron peleando. Yo sé, pero de que tú Siempre. estás viendo fantasmas, O sea, de que tus tu padres peleaban porque él tenía a esta hija que quería traer de Cuba. Sí, sí peleaban realmente. Había problemas. Y tu mamá Yo no quería sé nada realmente de que eso. la herencia fuera de ustedes dos. De nada nosotros más. tres, de nosotros tres. Entonces, ¿qué tú crees? Que ella es la que está inventando todo esto, pero ahí no pasa nada. Es que el problema es ella. Desde que ella, vuelvo y le repito, doctora, ella se mudó a la casa, un problema. Yo he vivido ahí 10 Yo no he años hecho y nada. Y Ah, nunca ha habido un Yo no he problema. hecho nada. Pasemos al testigo de ella, por favor. Le digo la verdad, yo no he hecho nada. ¿Ustedes se llevan bien o se llevan mal? Es que yo no la conozco. Yo a ella no la conozco. Y no han hecho tiempo para conocerse en estos 10 meses que llevan Yo sí, viviendo pero juntos. él... No, es que no, es una extraña para mí. Bueno, conmigo casi no Buenas habla. tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Cassandra. Cassandra, usted está aquí apoyando a esta niña Beatriz. Sí, señora. ¿Cómo usted las conoce? Yo era quien los atendía a ellos desde pequeño. Yo conozco a los dos. Le conozco hasta su mentalidad. Conozco sus amistades, conozco todo, doctora. Déjeme decirle, yo estuve con sus padres hasta que ellos fallecieron, usted sabe. Y aún así yo continué yendo a la casa, porque para mí todavía son chiquitos, usted sabe. ¿Qué pasa? Que un día de lo que yo fui a hacer las labores de la casa, me encuentro con esta chiquita prendida en grito, desesperada y nerviosa. Yo trato de convencerla y hablar con ella, que me diga qué es lo que le está pasando. Y ella me dice que es que ella está sintiendo muchas cosas, que no puede dormir, que las cosas se mueven, se caen. Y yo trato de entrarle en razón y explicarle que aquí en esta casa no hay nada. Si yo tengo 10 años todavía compartiendo con ella y visitándola, pero ella es nueva, ella no sabe nada. ¿Qué pasa? Que ella me dice que ella le había contado antes a ellos que en su país ella había tenido cosas que escuchaba y que tenía miedo y esas cosas. Y que yo le dije a ella, mira mi amor, para mí que las cosas malignas que hay en esa casa tienen un nombre y es el maligno de la casa. ¿Cómo tú vas doctora. a decir Ay, eso? Dios, aguanta ¿Cómo ahí, tú vas a aguanta decir ahí. eso? Ok, y continuamos con este caso donde Beatriz está demandando a su medio hermano Jorge, exigiéndole que se muden de la casa. Pero estos chicos llevan 10 años viviendo en esa casa y ella acaba de llegar hace 10 meses de Cuba. Ella está viendo cosas moverse en la casa, ella cree que la casa está embrujada y se ha mudado en el patio de la casa, en una casita de Y eso me está campaña. afectando hasta la escuela. Naturalmente que te afecta la escuela porque no es una vida normal. Aquí está Cassandra, que ha hecho los quehaceres del hogar para esta familia desde que ellos eran pequeños y continúa haciéndolo y los conoce muy bien. Y ella se percató de lo que está pasando aquí y ella sospecha que los fantasmas están montaditos por este. Y yo estoy más Yo que no sé segura, qué le porque he yo hecho a conozco él. la mentalidad de Oniel. y la Es de Jorge. travieso, Oniel es travieso. Siempre ha sido travieso. Él, además de ser travieso, es un niño súper carpetoso y malcriado. Y ahora más que su hermano lo consiente en todo. Doctora, mire. Oniel, ¿tú conoces a Cristian? Sí. ¿Y a Yosa? Sí. ¿Y tú, Jorge? También. Claro, son sus amigos. Siempre están en la casa viendo películas, van a jugar béisbol al parque. Y de boca de ellos, doctora, déjeme decirle, ¿usted sabe que yo escuché? Que es todo porque se han convertido en unos descarados. Están averiguando cuánto vale la casa para venderla. Eso es mentira. Y Eso por es eso, mentira. doctora, Eso es por mentira. eso, Eso es doctora, mentira. yo sé Nana, que ellos dos óyeme, están haciendo Nana, cosas en la casa. Ok, lo que me diga, momento. Eso estaría bien. Momento, es Eso una es lástima que no falso. vinieron los Eso es falso. amiguitos. Mentira. Oniel, Ok, tú sabes que sí. entonces aquí el tema es La que ellos vendemos quieren y nos vamos vender para la otro lugar. casa Digo. y repartirse el dinero Sí. entre ellos y dejarla ahí Sí, afuera. y ellos consideran que Eso lo, no. Oniel, ellos Porque consideran ¿dónde que me lo que le quedo están yo? dando por Yo la no te casa hago no la caso. pueden Eso lo habrán repartir dicho entre ellos de los palabra, familia. pero Porque no le están realmente. dando lo suficiente, lo que ellos querían. Exacto, eso es lo Si que esa yo- casa la eso dejó no. papi para nosotros, ¿cómo la Doctora, vamos a vender? Doctora, y la madre de ellos. Oye, las casas se venden. Sí, pero nos las dejaron a nosotros, ¿cómo la vamos a vender? Posiblemente quieran dividírsela entre dos. no Sí, pero el entre tres. acuerdo es estar todos bien y estar en la casa como hermanos. Sí, Porque claro. ese Sí, era- pero ese- ustedes los que están por vender Pero es la casa, obvio que no porque, están por como favor, hermanos los eso no tres. es Pero que no Pasemos a vayan. nuestros Pero expertos, la doctora Geisha Menéndez y el señor David Pierce Rodríguez, quien es investigador paranormal de eventos paranormales.
Doctora Menéndez, dígame si es más, dígame si es más fácil sugestionar a una persona que ya tiene creencia en espíritus y ese tipo de cosas, con cosas de fantasma, los veo. que a una que no lo está. Claro que sí, doctora, porque la persona que ya tiene esas creencias va a ser más abierta a interpretar cualquier tipo de experiencia extraña o extraña, ilógica, ajá. lo va a explicar basado en sus conocimientos. Y en sus creencias también. Correcto. Por Claro. eso, una de las cosas que precisamente en la psicología, cuando nosotros evaluamos a un paciente, una de las cosas que consideramos es las creencias religiosas, las Claro. experiencias que ellos han tenido, lo que han escuchado, es decir, la parte cultural, porque no podemos inmediatamente asumir de que porque estas personas tienen estas experiencias o reportan estas experiencias, ya automáticamente eso constituye una condición emocional o patológica. Claro, ok. Hola David, ¿cómo Hola, estás? Muy bien. Qué bien. Bueno, a ver, ¿hace cuántos años tú eres investigador de eventos paranormales? Bueno, profesionalmente 14 años. 14 Tengo años. 15 grupos Wow. entre los Estados Unidos y uno Australia. Ok. Eso estaría muy bien que nos ¿Has entendiera. investigado casas realmente embrujadas o lugares realmente embrujados? Sí, como no. Eso todo es real. Hay fantasmas, pero si esto es una casa embrujada, eso no sabemos porque la cosa es hay muchos videos falsificados. Claro. Ahora en YouTube y la gente quiere los likes y los, Ok. yo sé lo que ¿Qué has vi. traído, qué has Estoy traído segura. ahí, David? A ver. Bueno, unos aparatos que yo traigo a una casa para ver si está embrujado. Lo que yo trabajo con voces, que se llama psicofonías. ¿Y por qué no Ok. deja que entre a la Cállate, casa? niña. Deja que el hombre Y hable también, después tú y le también preguntas. lo siento, si hay algo en la casa haciendo eso tanto tiempo, yo lo conozco la energía de la casa y puedo saber si hay. Pero si hay fantasmas, siempre me hablan. Y pero la otra cosa que tengo son medidores de energía, de electromagnético, temperatura, energía estático. Ok. David, ¿tú has traído alguna foto de algún fenómeno paranormal que te parezca genuino y legítimo? Sí, doctora, sí. ¿Sí trajiste? Sí. Señor director, por favor, póngalo. A ver, explícame por ejemplo. Ok, yo trabajo para el condado de Miami-Dade haciendo ghost tours aquí Soy también. la única. Ok. Y eso es en el Deering Estate. Y esta es la señora Deering en su cuarto. Capturamos la imagen de ella. Sí. Wow. Y ella está muerta hace luce- miles de años. Sí. Estos son unos niños en Iowa, una casa donde mataron a 5 niños. Y se llama el Villisca Axe Murder House. Wow. Y son 5 niños allí. Sí, los puedes ver, clarito los puedes Ellos ver. murieron en 1912. Oh, wow. Esto es una casa, otra vez, bueno, en Nebraska. Y se ve allí esa luz. Mire, otro. Ok. Guay, se ve Eso como empieza y después. Y esto no son cámaras normales, me imagino, No, ¿no? esos son cámaras normales, sí. ¿Cámaras Sí, sí, normales? normales, sí. Bueno, David, ¿tú viste la evidencia de este caso? Yo creo que es falsificado. ¿Por qué? Bueno, una cosa es por el día, que se ve todo está pasando por el día. ¿Cuánto cobras por ir a chequear una Yo casa? no cobro nada. No se nunca. cobra un centavo. Ni un Fíjate centavo. si está ni gratis. Un centavo. ¿Pero No, por no, qué? a la casa, no, yo no permito eso. Para mí eso es una falta de respeto. David, ¿estarías dispuesto a hacer un chequeo de Esa esta casa? Sí, revisión. cómo yo no la no, cómo no. No, no, a mi casa no va a ir nadie. A mi casa no va nadie, y perdón, menos con cosas así. Una pregunta más. ¿Por qué estos fenómenos ocurren de noche y no de día? Porque todos están en la cama, no hay mucha energía, no hay carros, no hay el sol hace mucha energía. Mira, pero yo creo que puede ser algo diferente también. Puede ser una cosa que se llama psicoquinesis, que una persona que tiene como un joven que tiene problemas en su vida y en la edad de 16 siempre pasa, pero que puede mover cosas con su mente. Ok. Eso también puede pasar. Está bien. Porque si ¿Usted eso no quiere pasó decirme antes que- que Aunque yo ella le estaba voy en a la decir casa. algo. Los psicólogos A no mí eso pueden me abogar pareció que sobre tenían la eso. silla amarrada por una pata. Sí, eso sí. Eso lo vi también. O sea, eso fue lo que yo me Yo le percaté. digo la verdad, doctora, yo estoy muerta de miedo. Bueno, yo está no quiero bien. entrar a esa casa. Ya, y ok, para mí, yo le alright. digo la verdad, Ok. son fantasmas. Y si va una persona y se percata de que allí no hay nada, eso Ella lo que te haría necesita es sentir tratamiento bien. psicológico. Me haría sentir mejor. Yo no necesito tratamiento Claro, si psicológico. el problema que me está Doctora, ¿usted buscando. cree que a ella le hace Psicólogo. falta tratamiento Y yo no psicológico? necesito Bueno, tratamiento doctora, yo creo que psicológico. sí también, Un porque poquito de obviamente ella ayuda. está, sí, Un poco de ayuda, claro. obviamente está experimentando un alto nivel de ansiedad. Decisión del caso.
Gracias a David, este va a ir a la casa esta y se va a percatar si hay o no embrujamiento, algún fantasma, etcétera. Una vez que ella haya hecho su investigación y nos dé sus resultados, yo quiero que tú vayas a ir a ver a un psicólogo para que te ayude a calmar un poco esta ansiedad que se ha creado con esta situación. Pero quiere que te diga una cosa. Dígame. Yo estoy positivamente segura que aquí lo que está pasando es que estos dos te quieren dejar sin casa. Te quieren meter en un miedo tan grande para que tú te devuelvas Doctora, a Cuba, ellos lo que quieren es que ella se vaya ellos vender la casa y dejarte a ti sin un centavo. Así que despierta del dulce sueño, déjate de tanta bobería y ponte las pilas y abre los ojos, porque esto se trata de platita y de casita. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias. Nada a mí, o sea, yo no sabía, esto es como una sorpresa. Sí. Entonces, lo otro, cogió el dinero de nosotros, nuestro ahorro, para hacerse todo este cambio. Y